Muy bien, amados, damos inicio al estudio de la Parashá Betzalá. Esta Parashá que el Eterno ha puesto delante de nosotros en este sagrado día de Shabbat, la encontramos desde el versículo 17, capítulo 13, el libro de Shemot, de Éxodo, está escrito. Sucedió cuando envió el faraón al pueblo que no los condujo Hashem por el camino de la tierra de los filisteos, a pesar de que estaban cerca. Hashem dijo: tal vez se arrepienta el pueblo al ver una guerra y quieran regresar a Egipto, porque los belicosos filisteos ciertamente iban a intentar agredir a los hijos de Israel, y esto a la postre les iba a afectar de una manera anímica. Y el pueblo de Israel iba a pretender regresar a Egipto. Pero como Dios, está escrito, escudriña nuestros corazones y sabe cuál es el sentir del Espíritu. Para evitar esto, los condujo por otra ruta, a través del desierto del Sinaí, para que ingresaran a la tierra prometida, que es Israel, desde la ribera este del río. De esa forma, el pueblo de Israel se alejaría tanto de Egipto que les iba a resultar prácticamente difícil o imposible regresar en un eventual retorno, valga la redundancia, a Egipto. Ya ellos lo iban a pensar dos veces para regresar a Egipto. Bien, el Shabbat, como este Shabbat de hoy, en el cual se lee esta sesión de Betzalá en el libro de Éxodo, Shemot capítulo 13, se denomina Shabbat Shirah, Shabbat del cántico, porque en ella encontramos la Shirah, la canción que Israel entonó luego de la partición del Yam Suf, o sea, el mar rojo, del mar de los juncos, conocido también. Además de la canción de la Shirah, esta sesión contiene otros temas. Son el éxodo de Egipto, el mismo milagro de la partición del mar, los estatutos y leyes dadas en Mará, el milagro de la caída del maná con que Hashem alimentó al pueblo de Israel, la aparición del manantial que proveyó de agua al pueblo en los méritos de Miriam y la guerra contra Amalek. No obstante, el tema de la canción de la Shirah fue el que el pueblo de Israel eligió especialmente para designar a este Shabbat, pues ella, la canción, posee la particularidad de que cada vez que el pueblo de Israel la recita en el curso de las generaciones, es como si lo hiciera por primera vez. ¿A qué se debe esto? Todos los otros pasajes de la Torá fueron dichos por Hashem mientras el pueblo de Israel escuchaba, ¿sí? Pero esta canción, esta Shirah, la entonaba el pueblo de Israel y era Dios, Hashem, junto a todas sus huestes celestiales que escuchaban lo que ellos decían, el pueblo de Israel. En ese momento, el alma de Israel se elevó al máximo nivel de exaltación y el corazón de cada uno de ellos se transformó en un manantial del cual fluía
solamente Torá. Perdón, el sonido será como el sonido de Dios. Y más aún, este cántico de Torá que emanaba desde su interior procedió a la Torá que escucharon de boca del Eterno en el monte Sinaí. La fuerza de la canción, la fuerza de este cántico que entonaron en aquel entonces, hizo que el júbilo y la canción se implantaran en los corazones de los hijos de Israel hasta el fin de las generaciones. Y toda vez que el pueblo es librado, es salvado de sus enemigos y rescatado de sus tribulaciones, su corazón se inspira para entonar cánticos y alabanzas a Dios, quien es nuestro Salvador, en vez de vanagloriarse en razón de su propia perseverancia. Los hijos de Israel entonaron esta chirá, esta canción, motivada por una fe, tenían plena emuná y no simplemente a causa del asombro ante tantos milagros y maravillas, pues la impresión momentánea es transitoria, en tanto que la fe, la emuná y la creencia quedan grabadas intactas en el corazón y estas perduran por siempre. Veamos esto. El pueblo de Israel no comenzó a cantar sino después de haber reconocido que el cautiverio y la aflicción sufridos y la prueba y purificación a la que serían sometidos, o sea, estamos hablando de pasado y futuro, son todas señales del Eterno que son amor y benevolencia de Él hacia su pueblo Israel. El pueblo de Israel ya había sido sometido a cautiverio y a aflicción, prueba y purificación a la que serían sometidos en el futuro. Es decir, ellos iban a continuar teniendo pruebas. Israel, el pueblo de Dios, comprendió en ese momento que no existe alegría ni vida genuina si esta no se basa en la fe, en la emuná a Él, a Dios. Y esto lo expresa en los siguientes versículos. Está escrito en el Salmo 97, 11. Y júbilo para los rectos de corazón. Habacuc, capítulo 2, versículo 4, está escrito. Y el justo por su fe vivirá. Asimismo, encontramos en las palabras de esta chirá, de este cántico, y creyeron en Dios y en Moche, su servidor. Entonces, Moche y los hijos de Israel entonaron este cántico. Está escrito en el libro Éxodo, Shemó, capítulo 14 al capítulo 15, versículo 1. La chirá, o la canción que entonaron los hijos de Israel junto al mar, fue vocalizada en el momento justo, en el momento adecuado, en el preciso instante en que todas las huestes celestiales y toda criatura terrenal está colmada de alabanzas hacia Hashem, expresando su grandeza y su dominio del Creador. Cuando la gloria de su soberanía saturó el mundo, Israel en ese momento irrumpió
en cántico como está escrito. Entonces Moche y los hijos de Israel entonaron. En ese preciso instante, y no ni antes ni después, fue exactamente en el momento preciso. Porque si hubieran demorado su cántico, su chirá, el resto del universo no habría respondido con su propio canto, pues la impresión de lo acontecido ya había pasado, se había disipado. Si hubieran entonado la canción chirá antes, cuando abandonaron Egipto, se les habría dicho lo más probable es agradecer al faraón por haberlos liberado, pero tened en cuenta que él, sus ejércitos y todo su poderío aún existen y vosotros estáis perdidos en el desierto. Pero ahora que todos los caballos, carros, jinetes y ejércitos del faraón fueron ahogados en el mar y había sido despojado de su fuerza y orgullo, este era el momento preciso para entonar el cántico de alabanza a nuestro Creador, como expresa el versículo en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 18. Cantaré a Dios, pues Él es grandemente exalzado, arrojó al mar al caballo y a su jinete. Dios reinará por siempre. Cantaré a Dios, solo a Él, porque no hay otro fuera de Él, pues Él es grandemente ensalzado. Solo Él es exaltado con desmesurado orgullo. Solo Hashem, no así el hombre, cuyo orgullo lo que hace es degradarlo. Aunque pretenda elevarse a los cielos, termina el hombre descendiendo al abismo. Pero, ¿quién es el hombre y qué es su orgullo, vano orgullo, frente a la fuerza de una de las creaciones de Dios? El poder del mar embravecido. Shem ha arrojado al hombre junto con su orgullo al mar. Faraón y a todos los que componían su ejército, como quien alza un objeto liviano y lo lanza hacia abajo nuevamente. Esto explica las diferentes expresiones utilizadas en hebreo, que son Ramá, Bayam, literalmente los levantó en el mar, y Yará, Bayam, que significa los lanzó, los hundió en el mar. ¿Qué representa la fuerza del mar embravecido con sus poderosas olas en la presencia de los hijos de Dios? Aunque las profundidades del océano emergen y hierven, amenazando con inundar toda la creación, un mero soplo surgió de sus narices e inmediatamente las aguas se apilaron, como si fueran arena y no agua. Las mismas profundidades del mar no se secaron, sino que continuaron fluyendo como lo habían hecho desde la creación. Pero cuando alcanzaban el nivel de los pies de aquellos amados por Dios, ahí se congelaban en el corazón del mar. Enseñan a sus sabios
con esta pregunta: ¿quién ha hecho esto? ¿Quién ha motivado estos actos? Nadie más que Él, nadie más que nuestro Creador, por su eterno y gran amor hacia sus amados, hacia los hijos de Israel. Pero, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es el ser humano con toda nuestra grandeza y honor en presencia de la majestuosa gloria del Rey del Universo, quien lo creó todo y actúa con benevolencia hacia todos? Vamos al más redimidos, libres del cautiverio, exaltados, y emergimos de Él nuevamente como siervos. Toda la grandeza y la gloria la devolvemos a ti, Dios nuestro, pues somos tus siervos y tú eres nuestro Rey. Dios, Hashem, reinará para siempre. Amados, ninguna criatura entonó al santo bendito es un cántico más hermoso, más genuino, salido de lo más profundo de sus corazones, como esta Shirá. Es por ello que esta canción es tan preciada por los hijos de Israel, y ellos se deleitan con ella recitándola diariamente y leyéndola públicamente en Shabbat, en este Shabbat Shirá, una vez al año, acompañada de una melodía especial y con un gran regocijo, con un gran agradecimiento. Incluso hay quienes acostumbran ponerse de pie al leerla. Es así que este Shabbat recibe un particular honor y es coronado con un nombre especial: Shabbat Shirá, que es el Shabbat del cántico. Una de las costumbres que tienen los hijos de Israel en esta época es esparcir en sus patios los restos de la comida de Shabbat, en Shabbat Shirá, para alimentar a las aves pasajeras. La razón de esta práctica es la siguiente: la sección de la Torá que se lee en este Shabbat Bechalá contiene el relato del maná que alimentó a los hijos de Israel durante su travesía en el desierto. Los hijos de Israel recogían diariamente el maná en la medida prescrita, en la medida que les habían dicho. Y el día viernes, el día de Shabbat, se les ordenó recoger una doble porción, so que no caería maná en Shabbat, ¿sí? Sin embargo, se nos cuenta que en el séptimo día salieron algunos del pueblo para recoger, mas no hallaron nada, como está escrito en el libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 27. Los sabios explican que aquellos que salieron a recoger el maná en Shabbat eran personas malvadas y lo hicieron con una mala intención, pues ya sabían que no caería maná en Shabbat, tal como Moche les había ordenado, les había dicho, queriendo de esta manera desacreditar a Moche ante los ojos del pueblo de Israel. Ellos salieron durante la noche y esparcieron en los campos
algo del maná que les había sobrado, con la intención de recogerlo por la mañana y llevarlo al campamento de Israel, y así lograr que el pueblo se fuera en contra de Moche y lo acusara de fraude o de falsedad. Por la mañana ellos salieron a los campos, pero no encontraron nada. Entonces, ¿dónde estaba el maná que habían esparcido? Los pájaros habían venido y se habían llevado muy lejos, reivindicando así las palabras de Moche y haciendo que el Shabbat resultara santificado a los ojos del pueblo de Israel. Por lo tanto, los obtienen merecida recompensa precisamente en el Shabbat, en que hacemos referencia a su buen proceder, como está escrito en esta parashá Bechalá. Otros sostienen que reciben recompensa a los pájaros por los cánticos que entonan a Dios en su río. Por eso corresponde premiarlos por su canto en este Shabbat, cuando recordamos también nuestra propia canción Shabbat Shirah para el Eterno. Bien, amados, a la caída del sol de este domingo secular, o sea, mañana, 5 de febrero, estaremos celebrando Tisha B'Av, el 15 del mes de Shevat. Estamos transcurriendo este mes, el mes de Shevat. Este día es considerado Rosh Hashanah de los árboles. Los árboles tienen prácticamente un día dentro de los estatutos rabínicos que existen en Israel. El 15 de Shevat marca el comienzo de un nuevo año en lo que a los frutos respecta. Nuestros sabios designaron el 15 Shevat, el día de mañana, domingo a la caída del sol, como el límite entre un año y otro en lo que respecta a los árboles frutales, dado que para esa fecha ya ha caído la mayor parte de las lluvias durante el año y la savia ya ha comenzado a nutrir de nuevo los árboles. Por lo tanto, los frutos que crecen a partir de entonces son considerados producto de un nuevo año. Aunque más para el 15 de Shevat, la tierra ya está saturada con las lluvias invernales, de modo que los árboles plantados después de esa fecha tienen la garantía de desarrollar raíces firmes y rendir frutos. Es nuestro proceder el recordar que todo viene de la mano, aunque el 15 de Shevat llamado Rosh Hashanah, esta designación se aplica solo a aquellos asuntos relativos a esa fecha. Pero el día en sí no está caracterizado por la prohibición de trabajar o la obligación de una comida festiva o el regocijarse, ni tampoco por plegarias especiales. No obstante, Shabeat tiene cierto carácter festivo, especial, y posee algunos de los rasgos particulares de una de las festividades del Eterno.
Por ejemplo, se acostumbra a comer frutos que crecen en la tierra de Israel, ¿sí? Y también aquellos que los que aún no se han comido en esa época, para así poder recitar la bendición de Shehejillán, que es el recitado que se debe hacer en esta festividad siempre y cuando comamos algunos de los frutos que crecen en la tierra de Israel. Son del carácter festivo de este Rosh Hashanah de los árboles, a diferencia de los otros, radica en que Tisha B'Av proclama las alabanzas de la tierra de Israel, pues en este día se renueva la fuerza de su suelo y comienza a dar sus frutos y demostrar su bondad inherente a su creación. Es principalmente con relación a los frutos de los árboles, y la Torá alaba la tierra de Israel, como expresa el versículo en el libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 8, versículo 8. Tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados, tierra de olivos y miel. Sí, vemos que el versículo hace referencia a 2 tipos de grano y 5 tipos de frutos. Pues la miel, en este caso, se refiere a aquella que deriva de los dátiles, o sea, la miel que es sacada del dátil. De este modo, el día en que el suelo de Jerez Israel recibe renovado vigor para rendir su abundante riqueza, es uno de gran regocijo para el pueblo de Israel, quien posee la tierra, quien ama la tierra y añora la tierra. También existe otra razón que justifica la especial observancia de esta fecha de Tisha B'Av. Al ser el Rosh Hashanah de los árboles, es un momento de plegaria y juicio para todos. Esta es la manera en que Hashem gobierna el mundo. Cuando cada una de sus creaciones comienza a florecer, él, Hashem, examina todo y por lo tanto resulta apropiado orar por el éxito en este momento tan trascendente. Más aún, la Torá, como está escrito en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 19, compara al hombre con el árbol del campo. La Torá misma compara al hombre con el árbol del campo. Así, este día también recuerda, en cierto sentido, el juicio del hombre. Es la esencia especial de esta nación, de la tierra de Israel, que se regocija en el día de juicio. Sea cual fuere su resultado, que todos vean que hay un juicio y hay un juez. Dado que los hijos de Israel aprecian el juicio y se alegran en él, son dignos de salir meritorios y triunfantes. Bien, cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, espíritus estaban quebrantados a causa de sus sufrimientos pasados, como leímos anteriormente,
y no habían ellos fuerzas, no habían ellos energía ni voluntad de participar en este gozo, ni en el canto y la exaltación de Moche y Miriam, como está escrito en el libro de Éxodo 15, 1 al 21. Pero cuando todos estos ejércitos y carrozas que acompañaban a la Shekinah, la presencia divina de Dios Altísimo, en el camino de Egipto, comenzaron a cantar y alabar a Hachén por sus actos gloriosos. Kadosh Baruj Hu despertó los espíritus de los hijos de Israel, poniendo en ellos vida nueva, como está escrito. Y el Señor iba delante de ellos, día en una columna de nube para conducirlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para darles luz. Está escrito en el libro de Éxodo capítulo 13, versículo 21. Todos los caminos emitían aromas curativos que entraban en sus cuerpos, en los cuerpos de los hijos de Israel. El canto de las huestes celestiales entraba en sus almas, llenando sus espíritus con gozo y con suma alegría. Y sus ejércitos y todos los principados de Egipto y las otras naciones paganas los seguían atrás hasta que llegaron a Etán, al borde del desierto. Está escrito: y aconteció que Dios no los condujo por el camino del país de los filisteos, porque estaba cerca. Es decir, estaban en peligro de quebrar un juramento que había ministrado antes a Abraham, el rey Abimelech, en el país de los filisteos. ¿Cuál era ese acuerdo que ellos tenían? Se trataba de la bondad que deberían de tener con su pueblo, por la bondad que les había hecho antes, escrito en el libro de Génesis, capítulo 21, versículos 23 al 24. En la noche del Éxodo enseñan los sabios que hubieron en Egipto. Tanto bendito es, ejecutó su juicio a medianoche, y por último, Faraón, al ver el estrago que sufrió su propia casa cuando la muerte de los primogénitos, se levantó y con amargura y furia castigó a sus propios príncipes y nobles que le habían aconsejado perseguir al pueblo de Israel. Está escrito: y Dios condujo al pueblo alrededor por el camino del desierto del Mar Rojo. Esto fue para preparar el camino para la manifestación del poder divino en el Mar Rojo. Que la gente normalmente reza y clama al Creador, especialmente en tiempos difíciles. Shalom, Dios no lo quiera, forma parte de las leyes espirituales de la naturaleza. Para
acelerar la salvación y ayudar en tiempos de angustia. Pero para que se produzca, que esté por encima de las leyes de la naturaleza, se requiere hacer nuestra parte. Esto es lo que quiso decir nuestro creador cuando le dijo a Mochi: ¿por qué me llaman a mí? Palabras de Hashem, palabras de Dios, de nuestro creador. Se lo dijo a nuestro primer redentor, a Moshe Rabbeinu: ¿por qué me llaman a mí? Puesto que la división del Mar Rojo, más allá de la naturaleza física, debe revelarse a los hijos de Israel como un milagro. De ahí la orden de Dios a Moche: háblales a los hijos de que deben seguir avanzando, que deben seguir moviéndose, que muestren el autosacrificio abajo, es decir, aquí en la tierra, que hagan un sacrificio, que se muevan, que no se queden estáticos, que no es tiempo para elevar plegarias, sino que hay que seguir, hay que actuar. Sí, que muestren cada uno el autosacrificio abajo y luego el nivel superior que reorganiza todos los sistemas naturales y convierte los mares en tierra seca. Estamos anteriormente en el Salmo. Despertará y transformará el desierto en estanque de aguas y la tierra seca en manantiales. Escrito en el Salmo 107. Leyó nuestra amada Adrianita. Dice: y acelerará la salvación para su pueblo. Enseñan nuestros sabios de Israel. Si quieres ver auténticos, verdaderos milagros, desactivar los pensamientos de incertidumbre cuando te enfrentas a obstáculos de resolver. Es decir, si nosotros queremos ver milagros, percibir milagros, desactivar esos malos pensamientos, pensamientos de incertidumbre, cuando nos enfrentemos a esos obstáculos. Entonces, ¿qué debemos de hacer cuando tengamos esos obstáculos de frente? Desarrollar la fe, la confianza en que Dios obrará un milagro en esas vidas. Que si nosotros elevamos oración a nuestro Creador y la depositamos en Él para que Él la resuelva a nuestro favor, y nosotros no tenemos emuná, no tenemos fe, que es lo mínimo que nosotros podemos hacer, entonces, ¿cómo vamos a recibir ese milagro? Aquí es cuando nosotros empezamos a actuar, a abrir el camino para que venga, para que llegue ese milagro. Si rezamos, oramos, pedimos al Eterno, perdón, por un milagro, y nosotros no tenemos fe,
lo más probable es que no vamos a recibir el milagro. Allí solamente viene la misericordia de Hashem. Por misericordia podemos recibir el milagro. Pero si nosotros aportamos estas palabras que dijo Hashem a Moche, ¿por qué me llaman a mí? ¿Por qué no actúan? Ustedes tienen las armas, ya los traje hasta aquí, hasta el borde del mar, hasta aquí los he cuidado. Tantos años en el desierto. Ahora estamos a punto de cruzar el Mar Rojo para llegar a Jerez, Israel, a la tierra prometida. Yo me imagino todos los hijos de Israel en esta posición, mirando para atrás, donde estaba el enemigo. El enemigo ya había quedado atrás. ¿Qué debía de haber hecho el pueblo de Israel en esa circunstancia? Mirar hacia el frente o mirar al cielo y actuar. Yo me imagino al pueblo de Israel allí en toda la orillita. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Si alguien vio milagros en la historia, fue el pueblo de Israel. Milagros tras milagros, y cada que tenían un obstáculo enfrente, se paraban, frenaban. ¿Qué vamos a hacer? Se le iban encima a Moche Rabenu y le decían, habiendo tumbas en Egipto, ¿para qué nos trajiste hasta aquí? Esto que nos enseña hoy la Torá a cada uno de nosotros es supremamente importante para nuestro diario vivir. Si nosotros hacemos nuestra parte, Dios hará el milagro. A veces cuando vamos donde un médico y el médico nos dice, usted debe dejar de comer estos alimentos para que esa enfermedad desaparezca. Ejemplo, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del médico? Paciente. Si el paciente no hace su parte, no le podemos echar la culpa al médico. Podemos decir que el médico es malo. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, todo depende en una gran mayoría, en un alto porcentaje, en nuestras decisiones. Pedirle de que nos dé sabiduría para tomar sabias decisiones. Tenemos estas palabras. Equidad, prosperidad, sabiduría, libertad, propósito. ¿Qué tienen en común estas palabras? Tienen cosas muy comunes. Por ejemplo, no las podemos tocar, no podemos tocar una palabra esta, ¿cierto? No las podemos ver, las podemos leer. Tienen olor, no tienen sabor, no tienen peso estas palabras, no tienen color, pero de acuerdo con los sabios, todas estas cualidades intangibles pueden ser expresadas en una sola palabra. Luz. Igual que la luz del sol contiene todos los colores del arco iris, la luz espiritual contiene todos los colores de satisfacción que el ser humano busca a través de su existencia. Todos buscamos eso. La satisfacción en nuestras vidas. Esta luz espiritual resplandeciente impregna toda la realidad de la creación. Pero hay un problema.
Y el problema no es de Dios, el problema es nuestro. Las acciones negativas pueden crear efectos negativos. Cada día, consciente o inconscientemente, reaccionamos ante deseos e instintos egocéntricos. Cada día. El ego no nos da descanso. Él está ahí todos los días de la semana, todos los días del año. Entonces, cada reacción crea una fuerza negativa que nos roba esa luz con la que fuimos creados. Estas fuerzas son muy reales, a pesar de lo que nuestro ego nos pueda decir. Estas entidades oscuras no tienen vida propia, es de nuestra energía, de la energía que nosotros nos quitamos para dárselas al ego. Eso lo hacemos nosotros. Las alimentamos cada vez que mostramos egoísmo, intolerancia, rabia, miedo y cualquier otro rasgo reactivo. Mientras más fuerte se hace su poder, nuestras vidas se vuelven progresivamente más oscuras. Pero si buscamos la luz divina con la que fuimos, la energía divina, la vida crece con más brillo todos y cada uno de los días, cuando millones de chispas sagradas retornan a su fuente, al alma, a la Nechama con la que Hashem nos creó. Está escrito en el libro de Hebreos capítulo 3, versículo 15. Si escucharas diligentemente la voz del Señor tu Dios. Pero, ¿por qué el texto continúa si escuchar Señor tu Dios en vez de mi voz? O sea, si escucharás atentamente mi voz. La voz del Señor tu Dios se refiere a la Shekinah como representando la comunidad de Israel. Y hará lo que es justo a su vista, se refiere al Sadik, al justo. Y prestará oído a su mandamiento, se refiere a Netzah, que significa victoria. Mientras que Hod, que significa majestad, se indican las palabras y guarda todos sus estatutos. La palabra yo soy el Señor que te cura se refieren al Rey Santo. De esto aprendemos que quien guarda el signo del pacto de la circuncisión alcanza eventualmente la percepción del Rey Santo. Entonces, el que es digno de la percepción del Sadik, del justo, también es digno de percibir Nexá, victoria y Hod, majestad. Y a triada es bendecida toda la comunidad de Israel. Y el que es digno de esto alcanza la percepción del Rey Santo y así tiene comunión con todos. En correspondencia con estos 4 grados, la gran impronta de la circuncisión ha de ser guardada de 4 cosas. Trato con una mujer en menstruación. Se puede. Con una esclava. Con una mujer pagana y con una ramera. Si un hombre verdadero santo se apega a él, entonces
como está escrito. Yo no traeré ninguna de estas enfermedades que he traído contra los egipcios, porque yo soy el Señor que te cura. Y ahí vemos con qué ternura y amor habla el santo de la cercanía de los hijos de Israel a su Torá. Efectivamente, fue como un padre que tiernamente conduce a su hijo a la escuela prometiéndole cosas buenas. Amados, para terminar, la ciencia nos dice que por cada acción hay una reacción igual y opuesta. Por cada causa hay un efecto, pero en el mundo físico siempre hay un intervalo de tiempo entre la acción y su resultado, entre lo que hacemos y lo que sucederá. Entonces tenemos que tiempo la distancia entre causa y efecto. Tiempo es el espacio entre crimen y consecuencia. Tiempo es el intervalo entre una buena acción y su recompensa, el dividendo que trae esa buena acción. Siendo esto así, entonces la causa, la cadena que hay allí entre causa y efecto puede ser de 10 minutos, de 10 días, de 10 meses, de 10 años o de 10 siglos, etc. No obstante, los efectos de nuestro comportamiento regresan a nosotros en toda su medida. Nosotros creemos de una manera equivocada que lo bueno no tiene recompensa. A veces tendemos a pensar eso. Por ejemplo, se queda sin castigo, que no vamos a recibir castigo por las cosas malas que hayamos hecho. En la vida carece de justicia verdadera, ¿cierto? Que a veces decimos, yo soy bueno, Dios no me recompensa, ¿cierto? Yo creo que a todos nos ha pasado. ¿Por qué? Porque el recuerdo de nuestras acciones, tanto positivas como negativas, se desvanecen con el transcurrir de los años, del tiempo. Y cuando sus efectos demorados, es decir, aparecen muchos años después, los vemos como simples eventos casuales. Creemos que las cosas pasaron porque pasaron, pero se nos olvida que son el recuerdo de nuestras acciones. Lo que es más, las palabras poco amables también ponen en movimiento el principio de causa y efecto. Salga de nuestra boca. Y a veces vamos soltando cosas sin pensar. La lengua es mucho más rápida que el pensamiento. Así que, ¿cómo volvemos a la causa original antes que sus desagradables efectos aparezcan en nuestra vida? ¿Cómo? Debemos despertar el remordimiento en nuestro corazón
por las malas acciones que hicimos anteriormente. Aceptemos que la franca verdad, espiritual, que los problemas en nuestra vida son el resultado de nuestras acciones pasadas. Entonces, si desenterramos las semillas negativas, lo podemos hacer, estamos a tiempo, que habíamos plantado, transformamos el pasado, forma al presente y aseguramos un futuro lleno de alegría. Porque Hashem es fiel y justo para perdonarnos. Shalom, shalom.